Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Bien, como siempre, este esquema principal en términos de lo que nos toca ver, de tal forma que veamos esta respuesta hidrológica de nuestra cuenca, ¿no? Habíamos visto que tenemos dos factores principales. Uno, lo que se refiere a las características hidrogeomorfológicas de nuestra cuenca, y otro, lo que se refiere a las características de la precipitación, ¿verdad? Entonces, habíamos visto inicialmente lo que corresponde a estas características hidrogeomorfológicas, ¿verdad? Y habíamos dicho que estaría resumido en un término que es el tiempo de concentración, ¿no? Bien, ahora vamos a ver con relación a la precipitación. ¿Está bien? Bien, cuando nos referimos a este término de precipitación, ¿no? Es este concepto el que tenemos. Todo agua proveniente del medio atmosférico que llega a la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a este término de precipitación, en el sentido de precipitarse, de caerse, ¿no? Precisamente consiste en la caída del agua en sus diferentes estados, ¿no es cierto? La pregunta, ¿será lo mismo o serán sinónimos precipitación a lo que es la lluvia? ¿Qué me dice? Pues en algún momento sí, pero en otros casos no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vemos de qué precipitación es la caída del agua en sus diferentes estados, ¿no? Puede ser la nieve, puede ser la granizada, ¿no es cierto? O lo que es la lluvia misma, ¿verdad? Pero lo que representa la lluvia es también la caída del agua, pero en el estado líquido, ¿no? Lo que conocemos. Entonces, no necesariamente pueden ser sinónimos, ¿ya? Bien, entonces la precipitación incluye lo que sería la lluvia, la nieve, granizo, rocío y escarcha, ¿no? Eso es lo que correspondería a la precipitación. Bien, la importancia. El estudio de las precipitaciones es básico dentro de cualquier estudio hidrológico regional para cuantificar los recursos hídricos, puesto que constituyen la principal, en general la única entrada de agua a una cuenca, ¿no? Entonces hemos visto que si ahí tenemos a nuestra cuenca, ¿no? Ahí con su sistema de drenaje, pues el estudio de la precipitación es muy importante, ¿verdad? En términos para cuantificar los recursos hídricos, ¿no? Ver la cantidad de agua, ¿no? Que se estaría generando, porque en realidad esa va a representar la cantidad de agua que estaría ingresando al sistema de nuestra cuenca, ¿no? Por ello es importante el estudio de la precipitación. La precipitación requiere la elevación de una masa de aire húmeda en la atmósfera, de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condense. Los mecanismos de elevación pueden ser elevación convectiva, elevación orográfica y la elevación frontal o ciclónica, ¿no? Si, por ejemplo, vemos el caso de una caldera, que es lo más clásico, ¿no es cierto? Y por eso alguna vez decimos que es una oportunidad donde cada uno de nosotros hace llover por las mañanas, pues, ¿qué es lo que tenemos en el caso de la caldera? ¿No es cierto? Tenemos ahí la energía calorífica. Entonces, debido a eso, se tiene lo que va a representar la evaporación, ¿no es cierto? Alguna vez cuando destapamos, ¿no?, la tapa de nuestra caldera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En su superficie, pues, unas gotitas de agua, ¿verdad?, que van cayendo. Y precisamente lo que ha sucedido es que se ha producido un cambio de estado, ¿no?, del agua, de un estado
que estaría en evaporación, a un estado líquido, ¿no? Lo que llamamos la condensación, ¿verdad? Entonces sucede que esta parte superior, donde está la tapa, es una superficie más fría comparado al resto. Entonces, debido a eso es que se produce este cambio, ¿no? Del estado gaseoso al estado líquido, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede para que se tenga lluvias. Y precisamente están los mecanismos de elevación, que son 3 y que lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Primero, lo que se llaman las lluvias del tipo convectivo. ¿Ya? Vamos a escuchar bastante este término. Entonces, ahí tenemos las lluvias convectivas. Este tipo de lluvias se forma por procesos de evaporación debido al calor superficial, ¿no? De forma que el aire húmedo formado en las capas bajas asciende por calentamiento a las capas altas, donde se enfría, produciéndose la condensación y la lluvia. ¿Ya? Esto es típico, especialmente de las zonas tropicales. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de ir a Villa Tunari? ¿Alguien de ustedes? Bien, Sí, sabemos que Villa Tunari es la zona más lluviosa de toda Bolivia, ¿verdad? ¿No? Seguramente alguna vez hemos tenido la oportunidad de ir a la Feria del Pescado. Seguramente habremos experimentado que allá se tienen lluvias, y no son lluvias, son lloviznas constantes en el tiempo. Y precisamente se trata de este tipo de lluvia, que son las lluvias convectivas. ¿A qué se refiere eso? Que precisamente en el ambiente, ¿no es cierto?, donde se están moviendo las personas, entonces tenemos este estrato, ¿no?, bastante húmedo, ¿no es cierto? Entonces, si aquí tenemos la acción de la radiación solar, ¿no?, que incide, ¿no?, sobre todo esta masa de aire húmeda que tendríamos. Entonces, no nos olvidemos, es similar al caso de la caldera. Entonces, debido a la radiación solar, ¿no?, obliga, ¿no?, y siempre vamos a ver que esta parte ya caliente, ¿no es cierto?, empieza a ascender, ¿no? Así como lo estamos esquematizando ahí. Toda esta masa de aire húmeda, como va calentándose por la energía solar, va ascendiendo, ¿no? Lo mismo como en la caldera, ¿no? Entonces, la cantidad de agua presente por esta energía calorífica empieza a ascender. Y la pregunta, ¿y por qué empieza a ascender? O sea, a medida que vaya calentándose, que tenga esta obligación de ascender. ¿Por qué? Precisamente lo que juega es una diferencia de densidades, ¿no es cierto? Entonces, la densidad de agua, de aire frío con relación a una densidad de agua caliente, ¿no? Hay diferencia. A ver, es lo mismo cuando alguna vez de repente estemos en una situación de haber visto alguna vez un incendio, ¿no? Pregunto, ¿el aire caliente dónde estaría? ¿En la parte de abajo? A ver, vamos a suponer una cierta casa, ¿no?, y que se produzca un incendio. ¿El aire caliente dónde estaría? ¿En la parte alta o en la parte baja? O de otra forma la pregunta, la densidad del aire caliente, ¿no es cierto?, es mayor a la densidad de aire frío. ¿Cuál será mayor? ¿Qué me dice? Cierto, ¿no? Muy buenas sus respuestas. La densidad del aire frío, ¿no?, es mayor, ¿no? Entonces,
La que tiene menos densidad, ¿no? En este caso, la de menor densidad, voy a poner aquí, la de menor densidad. La de menor densidad es el que se va a la parte superior. Pregunta, ¿y cuál tiene menos densidad? ¿El agua fría, es decir, el aire caliente o el aire frío? Entonces, el que tiene menor densidad es el aire, ¿cuál? Correcto. El que tiene menor densidad es el aire caliente, ¿no? Y sin embargo, aquí en la parte inferior tenemos el aire frío, ¿verdad? Que tiene una mayor densidad. ¿Está bien? Es por eso que en el caso de un incendio, ¿verdad? Entonces una persona tiene que tenderse en el piso, ¿no? Porque ahí está el aire frío. Porque si uno estaría de pie, ¿no es cierto?, en esta habitación, por supuesto corre el peligro que se llegue a quemar los pulmones porque ahí tenemos el aire caliente, ¿no? Entonces uno tiene que echarse sobre el piso y si es posible y la cosa grave, arrastra a salir, ¿no es cierto? Porque estaríamos respirando todavía el aire frío que estaría en la parte de abajo, ¿no? Entonces, todo aquella masa, ¿no?, que tenga una menor densidad, ¿no es cierto?, por el tema de densidad, entonces se va a la parte superior, ¿no es cierto? Bien, aquí pasa lo mismo. Entonces, debido a la radiación solar, esto se calienta, por ende, ¿no?, disminuye la densidad. Debido a esa disminución, es lo que se llega a evaporar, ¿no es cierto? O sea, llega a ocupar alturas mayores, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con relación a la temperatura versus la altura? A mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? A mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Excelentes respuestas, por supuesto, ¿no? Disminuye. Y esto es típico, si alguna vez vamos a ir a la cordillera del Tunari, vamos a ver que a medida que vayamos ascendiendo ahí, digamos, en la cordillera, ¿no?, uno caminando, ¿no es cierto?, vamos a ver que a medida que uno va ascendiendo, a medida que va aumentando la altura, entonces vamos a ir viendo que la temperatura va disminuyendo, ¿no es cierto? Esto es siempre va este comportamiento. Entonces, ¿qué pasa con esta masa de aire, ¿no?, caliente que estamos indicando que inicialmente va ascendiendo, ¿verdad? Entonces, a medida que va ascendiendo, ya estamos viendo que la temperatura va disminuyendo. Entonces, debido a esa disminución de la temperatura, es que se produce la condensación. O sea, la condensación del estado gaseoso, ¿no?, que pasa al estado líquido, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos la condensación. Y este paso del estado gaseoso al estado líquido se da es por el tema de la temperatura, ¿no es cierto? La disminución de la temperatura. Entonces, es por eso que lo que mencionábamos, por ejemplo, de la caldera, ¿no? Tenemos la evaporación, entonces toca esta superficie fría, ¿no?, y se produce la condensación, ¿no?, la presencia de gotitas de agua. Es típico cuando tú abras la tapa de la caldera, vas a encontrar sobre la superficie, ¿no?, gotas de agua. ¿Y qué ha pasado? Que se ha condensado.
Entonces aquí también se produce la condensación, ¿verdad? Entonces al darse la condensación, entonces tenemos la precipitación, ¿verdad? Y a esa precipitación lo llamamos lluvias de tipo convectivo. Y esto especialmente estamos diciendo que se da en las zonas tropicales, ¿no? Entonces, en Villa Tunari, debido a que se tiene estas masas de aire húmeda, entonces de forma frecuente se va dando lo que son estas lluvias, ¿no? Lluvias de tipo convectivo. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos este término. Lluvias convectivas. ¿Está bien? Muy bien, continuemos. También tenemos lo que son las lluvias orográficas, ¿no? Se producen cuando masas de aire húmedo son obligadas a ascender al encontrar una barrera montañosa. Se enfrían al elevarse por la presencia de las mismas. Dicho enfriamiento lleva consigo la condensación y posterior precipitación. Para que se produzca este tipo de lluvias, la montaña debe tener alturas superiores a los 1500 o 2000 metros, ¿verdad? ¿Les es familiar dónde sucede esto? Pues sí, en nuestra hermosa ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vamos a suponer, como en este caso, esa es la cordillera del Tunari, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la llegada de ciertas masas de aire húmeda que por el efecto del viento se están moviendo de esa forma, ¿no? Y podía moverse, pero de repente en su trayecto se llegan a encontrar con una barrera natural, lo que es la cordillera del Tunari, ¿no es cierto? Entonces, como no puede pasar, entonces es obligado a ascender, ¿no es cierto? Es obligado a ascender estas masas de aire húmedo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, como es obligada a ascender, ya sabemos que la temperatura va disminuyendo a medida que se tenga el incremento de altura, y ese hecho hace que se produzca la condensación, vale decir, pasar del estado gaseoso al estado líquido, ¿verdad? Entonces, y tenemos la precipitación, ¿verdad? Entonces, lluvias que se forman a través de estas barreras naturales es lo que vamos a llamar las lluvias orográficas, ¿ya? Orográficas. Y estas lluvias estamos viendo que es típico de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Es por eso que vamos a ver que en la zona norte es donde tenemos más precipitación que en la zona sur, ¿no es cierto? Porque tenemos esta barrera natural. ¿De acuerdo? Aquí también tenemos lo mismo, como habíamos estado mencionando. ¿Está bien? Entonces, a eso se le llama las lluvias orográficas, ¿ya? El segundo. Vayamos ahora a este tercer tipo de lluvia, que son las frontales o ciclónicas. Son los provocados por los frentes. Una vez hemos escuchado este término de los frentes, frente frío, frente cálido. Bien, ahora vamos a aclarar, ¿no? Asociados a una borrasca o ciclón. La mayor parte del volumen de precipitación recogida en una cuenca se debe a este tipo de precipitación. A ver, ¿a qué nos referimos? Para ello vamos a ver dos tipos en términos, ¿no?, de este tipo de lluvia. El frente frío y el frente cálido. Veamos inicialmente con relación al término de frente frío. Un frente frío se produce cuando la masa de aire frío avanza sobre la de aire caliente. En el frente frío, el aire frío empuja al caliente, produciendo una discontinuidad casi vertical y provocando de esta manera una rápida ascensión de la masa de aire caliente y en consecuencia las precipitaciones de gran intensidad. ¿Ya? Entonces, inicialmente vamos a suponer lo siguiente.
tenemos una masa de aire caliente, ¿ya? Esto es típico, seguramente a muchos nos ha pasado lo siguiente. Sucede que es un cierto día que lo sentimos bastante caluroso, ¿no? Fuerte la calor, y de repente llega una masa de aire fría. Es como una especie de un viento que uno lo siente, ¿no? Y muchas veces ya como que muchos intuimos ya, uy, va a llover, ¿no es cierto? Cierta masa de aire fría que va a llegar. Y son, por ejemplo, el caso de los Urals, ¿no es cierto? Estos frentes que vienen de la parte del sur, ciertas masas de aire fría, ¿no? Entonces, esta masa de aire fría es la que se va moviendo, ¿no? De repente estamos todos aquí y llega de repente una masa de aire fría. ¿Qué es lo que estaría pasando? Entonces ya sabemos, ¿cuál es lo que se va a ir a la parte superior? ¿La masa caliente o la masa fría? Por el tema de densidades. Como ya hemos visto, la masa de aire caliente, ¿verdad? Esto va a avanzar, ¿no es cierto? Lo va a desplazar toda esta masa de aire caliente, ¿no? Y va a obligar de que esta masa de aire caliente tenga que ascender, ¿no es cierto? Tenga que ascender. Y nuevamente lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Debido a esa masa de aire frío, esta masa de aire caliente es obligado a ascender y nuevamente, ya sabemos, a mayor altura la temperatura disminuye, se produce la condensación y por ende la precipitación. Ese tipo de lluvias, entonces, algo que le caracteriza es que se dan en términos de gran intensidad, ¿no? Entonces, alguna vez cuando estemos confrontando algún proyecto de construcción, ¿no? En obra en algún sector, y escuchemos de repente la llegada de frentes fríos, ¿no? Entonces, tendremos mucho cuidado, ¿no? Porque vamos a ver que se podrían producir lluvias de gran intensidad, ¿no? Entonces, por ende, tomaremos los recaudos respectivos, ¿no? De repente con nuestro equipo, ¿no? Con los obreros, en general, ¿no? Todos los recaudos, sabiendo de que hay ese riesgo de que se produzcan estas precipitaciones de gran intensidad por la llegada de este frente frío. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es el caso del frente frío. Ahora, también tenemos el frente cálido, ¿ya? El frente cálido. Entonces, nos dice, un frente cálido se produce cuando la masa de aire caliente, esta vez la masa de aire caliente, avanza sobre la de aire frío. En este caso, la masa de aire caliente tiende a pasar por encima de la de aire frío, produciendo una discontinuidad con una pendiente ascendente suave y provocando precipitaciones débiles y con gran desarrollo en superficie, ¿no? No es tan peligroso como los frentes fríos, ¿no? Entonces, pasa lo contrario, esta vez el que se va moviendo es la masa de aire caliente, ¿no? Esto es lo que se va moviendo. Y tenemos aquí, vamos a suponer que nosotros nos encontramos aquí con la masa de aire fría. Entonces ya sabemos que por el tema de densidades, la masa de aire caliente es la que tiene que ir ascendiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, esa obligación de que por el tema de densidades, ¿no? Hace de que esa masa de aire, ¿no? Vayan ocupando alturas mayores y como siempre se produce la condensación y nuevamente el tema de la precipitación, pero precipitaciones del tipo débiles, ¿no? Entonces así lo tenemos el frente cálido. Entonces del que tenemos que tener cuidado es el caso de los frentes fríos, ¿verdad? Esto sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Entonces, de esa forma hemos visto estos tres mecanismos de elevación y por ende lo que dan tres tipos de lluvia, ¿verdad? Las de
elevación convectiva, elevación orográfica y la elevación frontal o ciclónica. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos. La formación de lluvias. ¿Cómo es que se llegan a formar las lluvias? El proceso de condensación requiere una semilla llamada, este es importante, núcleo de condensación, alrededor del cual las moléculas se pueden adherir o juntar, ¿no? Partículas de polvo, especialmente esto, flotando en el aire pueden actuar como núcleos de condensación, ¿no? Partículas que contienen iones son efectivos núcleos de condensación porque atraen a las moléculas de agua. Qué interesante, ¿no? Entonces, ciertas partículas de polvo que pueden estar en suspensión en el ambiente, ¿no? Que estarían flotando, estarían participando como núcleos de condensación, ¿no? O sea que estarían atrayendo, así, las moléculas de agua que estarían presentes, ¿no? En estado de suspensión también, ¿no? Por un tema químico, ¿no? En términos de cargas eléctricas, entonces vamos a tener esa atracción, ¿no? Entonces, los iones de la atmósfera incluyen las partículas de sal provenientes de la evaporación del agua de mar y compuestos de sulfuro y de nitrógeno provenientes de la combustión. Los diámetros de estas partículas suelen estar entre 0.001 y 10 micras, ¿no? Y son conocidas como aerosoles, ¿no? Dado que un átomo tiene un tamaño de 10 a 4 micras, los aerosoles más pequeños pueden estar compuestos de unas pocas decenas de átomos. ¿Está bien? Entonces, uno de los primeros pasos entonces que se dan para la formación de las lluvias es tener estos núcleos de condensación, que son estas partículas de polvo, ¿no? Que a partir de las cargas eléctricas, entonces, atraen las moléculas de agua que estarían presentes en el ambiente, ¿no? Bien. Entonces, las gotas entonces se forman por lo que llamamos la nucleación, ¿no es cierto?, de vapor sobre estas pequeñas partículas sólidas llamadas aerosoles, ¿no? Entonces tendríamos ahí, estos van atrayendo, ¿no es cierto?, estas partículas, las moléculas de agua que estarían presentes ahí en la atmósfera, ¿no? Entonces, esto va creciendo, ¿no?, cada vez más, mucho más, ¿no? Primero va a estar pequeñito y esto va a ir creciendo, ¿no? Entonces las gotas se vuelven lo suficientemente pesadas para caer. O sea, alcanzando este tamaño, ¿no? Aproximadamente de 0.1 milímetro, ¿no? Entonces, una vez que llega a tomar un cierto tamaño considerable, ahora sí se atreve a caer esta gota de agua, ¿no? Ya porque ya tiene un peso considerable, ¿no? Entonces empieza a caer esta gota de agua, pero el problema es que a medida que va cayendo, por el tema de la fricción, ¿no?, con el aire, lastimosamente va perdiendo ciertas moléculas, ¿verdad? Esa gotita que inicialmente estaba grande con este espesor de 0.1, entonces llega a perder y otra vez muchas veces se vuelve pequeñita y ya no tiene el suficiente peso, ¿no? Entonces nuevamente otra vez, ¿no?, regresa otra vez a envalentonarse, o sea, a nuevamente intentar, ¿no?, ir incrementando en tamaño, ¿no?, y para nuevamente intentar caer, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que justamente este intento de caer, ¿no es cierto?, de perder por la fricción y otra vez obligado a ascender, otra vez intentar nuevamente caer, se produce de 10 a 15 veces este intento, ¿no? Imagínense cuán perseverantes son estas gotitas de agua, ¿no es cierto? Entonces, por favor, cuando alguna vez ustedes vean caer una gota de agua, entonces ya sabemos, nos sacaremos el sombrero porque esa gotita de agua para caer a la superficie terrestre ha tenido que hacer este intento varias veces, ¿no es cierto? Varias veces, ¿no? Entonces vamos a tener ahí típico la caída, ¿no es cierto?, de la gota de agua y sobre la superficie terrestre, ¿no? Bien, y de esa forma es que como tenemos la formación de la lluvia, ¿no? La caída, ¿no?, de estas gotas de agua. ¿Está bien? Muy bien. Y sabemos que cuando caen estas gotas, imagínense de una altura fuerte, pues caen con un gran impacto, ¿no? Que si uno lo ve de forma... Entonces, la formación de la lluvia, dame un segundito, ya ahora sí. Entonces, la forma, cómo es que llegan a crearse, ¿no?, estas gotas de lluvia, ¿no? Es importante entonces los núcleos de condensación, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado de lo que son las lluvias artificiales? Pues precisamente va también con este enfoque, ¿no? Lo que hacen en una temporada, recuerdo, hace unos 20 o un poquito más, en Cochabamba, se estaba sufriendo una sequía tremenda, ¿no es cierto? Y precisamente ahí nació la necesidad de generar lluvias artificiales, ¿no? Especialmente en Israel es donde se explota tremendamente, ¿no?, el tema de las lluvias artificiales. Ellos son los expertos en esta área, ¿no? Y pues, como por ejemplo, eh, como dice en la Biblia, ¿no?, que ellos estarían haciendo florecer los desiertos, y es verdad, ¿no? Qué increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que precisamente lo que se hace, bueno, no se crea de la nada, ¿no? Lo que son las lluvias artificiales. Entonces, en realidad, lo que se hace es estos núcleos de condensación, que es lo importante, ¿no es cierto? Estos núcleos de condensación que justamente hacen atraer, o lo que hacen es atraer las moléculas de agua, ¿verdad? Entonces, de forma artificial se lanzan estos núcleos de condensación y se utiliza el yoduro de plata, ¿no? Entonces, ciertas avionetas, ¿no?, que en el aire van justamente bombardeando lo que serían el yoduro de plata, ¿verdad? Entonces, van a ser estas partículas artificiales, ¿no?, pero en este caso de más poder, entonces que va a ir atrayendo toda la humedad existente, ¿no?, en el medio, y lo que va a permitir que se tengan la caída, la formación, ¿no?, de estas gotas de lluvia, ¿no? Eso es lo que se realiza sobre este concepto. ¿Está bien? Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de las lluvias ácidas. ¿Alguna vez hemos escuchado el término de lluvias ácidas? Pues precisamente, especialmente estos núcleos de condensación en ciertas zonas, ¿no?, que sean industriales, por ejemplo, o por el tema de la contaminación, entonces tendríamos más presentes estas partículas, ¿no?, que estarían en suspensión, que estarían actuando como núcleos de condensación, ¿no? Entonces, por eso que en algún momento se dan estas lluvias, las primeras lluvias, especialmente en la época de estiaje, ¿no?, cuando no hay presente muchas lluvias, y bueno, pero se está dando este proceso químico del que hemos estado mencionando, la atracción, y se daría unas lluvias, pero debido a estos núcleos de condensación que son de tipo
así contaminadas, o sea, por el grado de acidez que tienen, entonces lo que lo llamamos las lluvias ácidas, y como que llegarían a ser peligrosas, ¿verdad? Entonces, por favor, esto tomemos en cuenta. Muchas veces cuando se estén dando, después de mucho tiempo, ciertas, y especialmente estemos en una época de estiaje y se estén dando estas lluvias, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nosotros que estemos ahí de repente, que te llegue al cuero cabelludo, ¿no? Estas lluvias ácidas pueden ser algo que te pueda afectar para la calvicie, ¿verdad? Que de repente, ¿no? Por el grado de la acidez que se dé. Entonces hay que tener mucho cuidado de estas lluvias ácidas, ¿ya? Bien, continuemos. El tema, ahora vamos a ver lo que se refiere a la medición de la lluvia, ¿ya? Entonces hemos visto la formación, ¿no? Los tipos de lluvia. Ahora procederemos a este acápite que es muy, muy importante, que corresponde a la medición de la lluvia, ¿no? Entonces, en nuestro medio, básicamente existen dos métodos de medir la precipitación en forma de lluvia, que son los pluviómetros y los pluviógrafos, ¿ya? Entonces, vamos a verlo ambos. ¿Qué es un pluviómetro? Entonces, un pluviómetro está compuesto, ¿no?, de dos cilindros. Un cilindro de un diámetro mayor y un cilindro que estaría en la parte interior, ¿ya? Entonces este cilindro lo vamos a llamar A1, que tenga un cierto área, ¿no es cierto? Por supuesto, va a tener un cierto diámetro, ¿no? Lo vamos a llamar D1, pi diámetro al cuadrado sobre 4, que va a ser el área que le corresponde, ¿no es cierto? Generalmente está en el orden de 30 centímetros, ¿no? Lo que va a ser esto. Y aquí vamos a tener otro cilindro de un área, ¿no? De un cierto área que lo vamos a llamar P2 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Un cierto área. Entonces, vamos a ver que siempre se va a dar esta relación entre las áreas. El área 1 es mucho más grande. ¿Cuán más grande? Pues resulta que 10 veces más grande que el área 2. 10 veces, ¿no? Entonces, la construcción de estos cilindros para medir la lluvia, el pluviómetro, entonces tiene que haber una relación de 1 a 10, ¿ya? Y aquí vamos a tener un embudo, como lo estamos viendo aquí. Entonces aquí la precipitación que llegue a generarse, entonces una cierta cantidad de agua va a ser, ¿no?, captada por este embudo, ¿no? Este embudo, entonces el agua, por el tema de gravedad, va a caer y se va a llenar este cilindro ahí en el interior, ¿no? Entonces, el pluviómetro, para la medición de la lluvia, entonces tiene este cilindro pequeño y el embudo, ¿verdad? El embudo juega un papel muy importante porque sucede que vamos a tener siempre esa intención de evaporarse, ¿verdad? Entonces, esto va a evitar la evaporación, ¿no?, de esta cantidad de agua que está en el interior del cilindro pequeño, ¿no? Ahora la pregunta, ¿por qué es que la relación entre estos cilindros relación de áreas tiene que ser de 1 a 10? ¿Por qué? Bien, les adelanto que generalmente la unidad de medida en nuestro medio es el milímetro, ¿no es cierto? Se mide en términos de lámina de agua, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer sobre la superficie, ¿no?, terrestre, si es que vamos a suponer que fuera de vidrio, o una suposición que fuera de vidrio, ¿no?, que no habría en ese caso infiltración, y vamos a suponer que también el tema de la evaporación no haya. Entonces, si decimos que se ha generado una lluvia
de 1 milímetro, entonces significa que en todo lo que sería sobre la superficie de la zona en consideración, habría 1 milímetro de espesor, ¿no? 1 milímetro, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos referimos a las lluvias, trabajamos en términos de milímetros, ¿no? Entonces, de ahí es que podemos más o menos darnos cuenta, podemos hacer una relación, ¿no? De la intensidad de lluvia, de decir, mire, ayer se ha dado una precipitación de 5 milímetros. Ah, no me digas. Y mira, hoy día se ha tenido destrozos y hoy se ha dado una lluvia de 10 milímetros. ¡Wow! ¿No? Entonces, como que ahí estaríamos usando este término, ¿no? De espesor de lluvia en términos de milímetros, ¿verdad? Entonces, medimos en términos de lámina de agua, considerando que esto fuera, ya hemos dicho, una superficie bastante impermeable, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de agua que se estaría ahí acumulando, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, más o menos en términos de la lámina de agua, entonces precisamente vamos a suponer, a ver, que haya llovido ese día, vamos a suponer que haya llovido 3 milímetros, que se haya tenido una lluvia de 3 milímetros, ¿no es cierto? 3 milímetros. Pregunta, en este cilindro pequeño, esta precipitación de 3 milímetros, ¿a cuánto de espesor le correspondería? Si se ha dado una lluvia de 3 milímetros, captada por el embudo, en nuestro cilindro interior, este espesor, ¿a cuánto le correspondería? ¿A cuánto de espesor? ¿Qué me dice? Excelente respuesta. Sí, muy buena respuesta. Cierto, correspondería que esto se estaría, ¿no? Magnificando 10 veces. Si aquí es 3 milímetros, aquí correspondería 10 veces, ¿no? Por esta relación de 1 a 10. O sea, 30 milímetros, o vale decir 3 centímetros, ¿no? Estaría correspondiendo. ¡Wow! Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente este cilindro pequeño, miren, nos va a poder, debido a esta estrategia, ¿no? De tener esta relación de 1 a 10, nos va a permitir inclusive medir hasta décimas de milímetro, ¿no? O sea, gracias a esto podemos decir que ha llovido 2.7 milímetros, 5.4, ¿verdad? Realmente una maravilla, podemos hasta leer décimas de milímetro, ¿no? De lluvia. Que por supuesto, si todo tendríamos que medir sin esto, sería imposible intentar medir décimas de milímetro, ¿no es cierto? Difícil. Pero gracias a esto es que podemos medir hasta décimas de milímetro. ¿Se comprende? Realmente una maravilla, ¿ya? Es por eso que la construcción de estos pluviómetros se sigue esa relación de áreas, de 1 a 10. ¿Se comprende eso? Si no está claro, dígame por favor para repetir. Y si está claro, entonces, muy bien. Ya. ¿Cuánta capacidad del cilindro interno, dicen centímetros? Tendríamos que hacer un despeje, ¿no es cierto? Sobre esta relación, tendríamos que hacer la relación respectiva y despejar el diámetro 2, ¿no? Sí, vamos a suponer que si el diámetro 1, a ver, estamos queriendo decir esto.
reemplazamos pi de sub 1 al cuadrado sobre 4, entonces por 10 por pi diámetro 2 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Si diámetro 1 conocemos que va a ser, por ejemplo, 30 centímetros, entonces va a ser todo cuestión de despejar el diámetro, ¿verdad? Y de esa forma estaríamos encontrando, ¿no?, el diámetro del cilindro pequeño, si nos vamos a dedicar a construirlo, ¿no? ¿Cuánta capacidad del cilindro interno en centímetros? Generalmente tienen hasta 10, más o menos 10 centímetros de altura que tendría el cilindro pequeño, ¿no? Entonces eso implica que nos podría permitir medir hasta cuánto. Hasta 10 milímetros más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma. Ahora, otro detalle, otro aspecto también que quiero mencionar. Entonces, cuando se refiere al pluviómetro, ¿ya? Al pluviómetro, entonces el pluviómetro nos permite registros de 8 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente, ¿ya? Vale decir 24 horas, ¿ya? Por lo general, bueno, en nuestro caso, en nuestro país, CENAMI, ya hemos escuchado tal vez de esta institución importante, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿no? Tiene una entidad a nivel nacional, pero también los CENAMIs departamentales. Entonces tenemos en Cochabamba el CENAMI departamental, ¿no? Es la entidad gubernamental, ¿no?, encargada del registro y la distribución de esta información, ¿no?, de precipitación que se da. Entonces, ellos tienen sus operarios, ¿no?, de los diferentes pluviómetros esparcidos en Cochabamba, ¿no? Entonces, ciertos operarios, ¿qué es lo que hacen estos operarios? Entonces, en la temporada de lluvias, ellos cada 8 de la mañana van, miden la cantidad, el espesor, ¿no es cierto?, de lluvia que se haya dado en esas últimas 24 horas, lo registran en un papel y vacían este contenido. Y nuevamente lo colocan para medir las próximas lluvias, ¿no?, de las próximas 24 horas. Ahora, ¿qué pasa si justo a las 8 de la mañana está lloviendo? ¿Qué puede pasar? Entonces, de la forma mucho más rápida que puedan, agarran, lo vacían y lo colocan, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que cumplirse este periodo, 8 de la mañana, ¿no? Entonces, en nuestro medio han quedado que los registros son a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos los registros de 24 horas, ¿no?, de lo que es la lluvia acumulada. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Y alguna vez han tenido la oportunidad de ver estas estaciones? En el laboratorio de hidráulica tenemos una, ¿verdad? Una estación que se va midiendo así, ¿no?, las precipitaciones. Muy bien. La altura, entonces, pluviométrica, que ya hemos mencionado, que se mide en términos de milímetro. Se expresa diariamente, mensualmente o anualmente, ¿no? Entonces, diariamente ya sabemos lo que corresponde a las 24 horas, ¿no es cierto? Pero también podemos expresarlo en términos mensuales o en términos anuales, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, si durante los 365 días, ¿no es cierto?, se registrase una lluvia acumulada, ¿cuánto es más o menos que llegaría a acumularse en Cochabamba? ¿Cuánto más o menos creen que se da en Cochabamba? Aproximadamente 500 milímetros, ¿no?
Vale decir, si la superficie en Cochabamba fuera vidrio y no habría evaporación, entonces estaríamos teniendo una lluvia acumulada en un espesor de 500 milímetros, es lo mismo que medio metro, ¿no? Medio metro de agua que se estaría acumulando, ¿no? En todo un año. Pregunta. Y en Villa Tunari, que hemos dicho que es la zona más lluviosa de Bolivia, ¿cuánto creen que se estaría formando, ¿no? En un año? ¿Cuánto de espesor? A ver, coloquen algunos valores. ¿Cuánto creen que se estaría dando de lluvia en Villa Tunari? Cinco metros, 1,5 metros, más de 5. A ver, sigan proponiendo más valores. No, más de 3 metros, 8 a 9, más de 9 metros. ¿Cuánto sería? Sí, en ese orden, alguien mencionó 15 metros. En realidad, 14 metros. Algo de 14.000 milímetros en Villa Tunari. Estamos hablando casi 28 veces mayor a la precipitación en Cochabamba. Uy, bastante, ¿verdad? Por eso es que es la zona más lluviosa de Bolivia, en este orden, imagínense. Entonces, en ese caso, algo de 14 metros de espesor, ¿se imaginan? Tremendo, ¿no es cierto? Bien, entonces de esa forma registramos la precipitación. La duración es el periodo de tiempo en horas, ¿no es cierto? Una duración. Esta ha sido una lluvia que ha durado de repente 3 horas, ¿no? Y en las 3 horas, ¿cuánto ha llovido? ¿Cuánto se ha acumulado? ¿No? Entonces podemos decir de repente se ha acumulado 15 milímetros, ¿no? Bien, ahora vamos a conocer otro término súper importante que por favor vamos a tomarlo muy en cuenta, que es la intensidad, ¿ya? Entonces esta palabra de intensidad, cuán intenso, ¿verdad? Es la lluvia. Entonces la intensidad se registra en términos de precipitación sobre duración, ¿ya? Entonces como la precipitación está en unidades de milímetros y la duración que puede estar en segundos, minutos, hora, pero generalmente aquí vamos a trabajar en nuestro medio en horas. Por eso es que la intensidad va a estar en unidades de milímetros hora, ¿ya? Entonces, el tiempo siempre expresado en términos de horas, ¿ya? Entonces, precipitación sobre duración. Entonces, la intensidad para incrementarse va a estar en función de una relación directa con la cantidad de precipitación. A mayor precipitación, mayor intensidad, ¿verdad? Una relación, ¿no? Directa. ¿Y qué va a pasar con el denominador, con la duración? Lo contrario, ¿verdad? A mayor, a ver, aquí vamos a mencionar esto, ¿no es cierto? A mayor duración le va a corresponder menor intensidad, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con la duración. Entonces, si por ejemplo yo menciono una cierta precipitación, ¿no? Por ejemplo, 5 milímetros hora, ¿no? Entonces vamos a ver que en una hora, ¿no es cierto?, se ha acumulado una lluvia de 5 milímetros, ¿verdad? Ahora versus de repente una lluvia que sea 0,5 milímetros hora, ¿no? O sea que en una hora apenas se ha acumulado
0.5 milímetros, ¿no? Este caso generalmente corresponde a lloviznas, ¿no? Que en una hora apenas 0.5, ¿no? A lluvias de baja intensidad. Pero, a ver, aquellas lluvias que hayan producido una inundación, por ejemplo, seguramente, no sé si hemos tenido la oportunidad de ver esas imágenes eh, a través de los medios de comunicación de lo que ha sido las inundaciones en La Paz, ¿no? Donde justamente cuando se dio estas inundaciones, se veía las imágenes como arrastraba a las personas, ¿verdad? Y los vehículos como si nada, ¿no? Entonces, ¿de qué intensidades estamos hablando para que se haya producido esos tremendos estragos, ¿no es cierto? Porque es lo más peligroso. A ver, ¿cuánto de intensidad más o menos ustedes considerarían que representa aquello? Si escribimos, por favor, en el chat. ¿Qué intensidad representaría esas que produzcan inundaciones? ¿Cuánto creen? Que en una hora, ¿cuánto? Hay una sugerencia de 70 milímetros, 100 milímetros hora. Se da más o menos a partir de 40, 45 milímetros hora, ya es peligroso. Ya nos puede traer inundaciones. Todo depende, también otro aspecto, un factor clave, es el tema de lo que representaría tu sistema de alcantarillado pluvial, ¿verdad? El objetivo de un sistema de alcantarillado pluvial es deshacernos del agua de lluvia de la forma más rápida posible, ¿verdad? Justamente vamos a tener los sistemas de alcantarillado pluvial, que su objetivo es de la forma más inmediata posible deshacernos del agua de lluvia, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia los sistemas de drenaje natural, ¿no? Generalmente las ciudades tienen siempre un río principal, un sistema de drenaje principal. En nuestro caso, en nuestra ciudad es el río Rocha, ¿no es cierto? Entonces nuestros sistemas de alcantarillado pluvial van a estar apuntados así de la forma más rápida para evacuar, entonces para que toda esta cantidad de agua de las precipitaciones sean, ¿no? Llevadas a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, si de repente, y eso ha pasado también en nuestra ciudad, de repente son sistemas que no se han actualizado, no se han incrementado los diámetros y muchas cosas, puede producir una catástrofe, inclusive con menores intensidades podemos tener unas inundaciones, ¿verdad? Entonces todo depende también cómo esté, ¿no?, tu sistema de alcantarillado pluvial, pero ya más o menos en este orden ya podríamos tener problemas, ¿verdad? Entonces para esos casos utilizamos este término de intensidad, ¿verdad? Entonces cuando uno menciona y dice, miren, más o menos, aquí hay un dato interesante que nos estaban dando. Ese es lo bueno del internet, ¿no? Agradezco, gracias por el dato. El volumen total de precipitaciones registradas alcanzó una altura de 41 milímetros, de los cuales 39 puntos en apenas una hora, ¿no? Una hora La Paz, 19 de febrero del 2002. Uy, qué caps, excelente. En otras sí les voy a pedir una investigación inmediata. Qué lindo. Gracias. Mejor hablemos con datos reales. 39.4 en La Paz ya es lo que ha producido, ¿no?, inundaciones. Imagínense, 39.4 milímetros hora. Entonces, por eso es que cuando utilizamos este término de intensidad, podemos comparar eventos, ¿no es cierto? Por decir, ¿y qué tal es la lluvia que se ha dado el día de ayer? Te cuento que se ha dado con una intensidad de 5 milímetros hora. Ah, entonces ya tienes una noción en términos del grado de peligro con la que se ha dado, ¿no? O de repente mencionar, se podría dar
lluvias con una intensidad inclusive de 50 milímetros hora. ¡Wow! Entonces tú ya tienes ese registro de comportamiento en ese lugar, por lo cual también tú vas a diseñar tus obras con ese comportamiento, ¿no es cierto? Bien, entonces para eso es que utilizamos ese término de intensidad, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Gracias, Divat. O David debe ser. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, hoy hemos visto ya una introducción de lo que se refiere ya a este otro factor importante que es la precipitación. La altura pluviométrica es de A1 o de A2. A ver, esa partecita, muy buena pregunta y vamos a aclarar lo siguiente. No tiene que ver nada con lo que es A1 o A2, ¿ya? Por lo siguiente, o sea, lo que nosotros estaríamos registrando aquí, vamos a suponer que habríamos medido 30 milímetros, ¿no? Entonces, esto solamente es en cuestión de registro, pero nosotros, y lo oficial, ¿no es cierto? Lo oficial que vamos a reportar va a ser que esto tendríamos que dividirlo entre 10, ¿verdad? Y decir que la precipitación oficial que se ha dado es de 3 milímetros. O sea, todo lo que vamos a hablar va a ser en términos de esta lluvia, ¿no? Lo que va a ser la intensidad, todo aquello va a ser en términos de esto, ¿ya? Esto más que todo es solamente en términos de esta ayuda de poder nada más medir, pero esto es lo que justamente se va a reportar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que su compañero estaría reportando, o lo que nos ha ayudado, es precisamente en términos de lo que es lo reportado, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, les agradezco por su atención. Como siempre es un placer, un gusto estar con ustedes. Tengan una linda noche, queridos estudiantes, y nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas bendiciones, muy buenas noches.